Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Bienvenidos a Talento para la Vida. En este episodio estoy muy contenta. Me acompaña una amiga entrañable que se llama Ale Perusquía, que con toda su generosidad nos va a platicar su experiencia con la depresión. Como hemos hablado en otros episodios de Talento para la Vida, la depresión es el mal de este siglo. No conoce ni raza, ni educación, ni edad, ni nivel socioeconómico, ni lugar donde vives. Cada vez más personas se dan cuenta que pueden estar transitando un proceso de depresión. Y te quiero decir que un podcast solito no te va a ayudar. Te puede ayudar, te puede dar algunas ideas de por dónde, pero necesitas buscar acompañamiento y ayuda profesional. En la descripción te vamos a dejar algunos teléfonos que te pueden servir. Y además, el propósito de este episodio, más que nada, es que sepas que la depresión se conoce también como la noche oscura del alma. Y después de todas las noches empieza la luz, ¿verdad, Ale? Totalmente. Sí, porque al final, este concepto que además es como muy poco conocido, la noche oscura del alma, yo supe de ese después de saber que estaba deprimida y lo hice a través de mi terapeuta, claramente, porque como bien dices, sí sí necesitas ayuda y reconocer que necesitas ayuda muchas veces no es fácil, ¿no? Entonces sí, la noche oscura del alma lo que nos dice es como un poco como la muerte del ego y ese momento en el que ya construiste un personaje que no eres, es algo que tú no eres. Entonces en este personaje llega un momento en el que todo colapsa porque tu alma amorosamente está decidiendo que es tiempo de que se muera todo lo que no es, para que quede la esencia, para que quede lo que realmente eres. Entonces, obviamente, cualquiera diría, ¡ay, qué hermoso! Pero en la experiencia, pues está muriendo una parte de ti. Yo muchas veces he dicho que también la depresión es como una parte de tu identidad se está muriendo. Entonces es súper complicado, súper difícil, súper doloroso y no es nada fácil. Entonces suena muy lindo. Al final sí va a quedar algo muy puro, muy bello, muy hermoso. Yo le digo que es muy resplandeciente, ¿no? Es como ese diamante que siempre estuvo ahí, pero que no sabías o que ya no te acordabas que estaba ahí. Pero difícil sí es. Sí, claro. Y además, lo que está diciendo Ale es que tú te aferras a proyectar una forma de ser, una forma de hacer las cosas, a la etiqueta de exitosa o exitoso en la chamba, de mamá sin igual, de la mejor amiga de mis amigas, de yo soy súper creativa, yo soy esto, yo soy lo otro, y te cuelgas esas etiquetas y crees que solo porque eres eso vales, y crees que solo porque eres eso tienes un lugar en este mundo y tienes como una justificación para existir y para merecer amor y para merecer validación. Y llega la depresión y pues te dicen, no, con permiso, sorry, crees que no. Nada de eso eres, nada de eso importa. Cuéntanos un poquito de ti, Ale. Eres una chava joven, en tus 30s. Sí, 34. Uh-huh. ¿Vives en Tulum? Sí, en Tulum. Y entonces es como la vida, libre, feliz, en el mar, en el paraíso, que mucha gente diría, bueno, ¿cómo depresión ahí? Sí, muy instagrameable la vida de Alejandra. Claro, porque sí, y pasa mucho en esta era, ¿no? En la era de Instagram que te muestra que la vida de todos es perfecta. Y si tú ves mi Instagram, quizá dirías, no, sí tiene la vida perfecta, no puras historias donde ves playa preciosa caribeña. Y la verdad es que en ese momento yo sí podía decir que mi vida era muy bonita. Era la vida que yo estaba eligiendo, ¿no? Y es chistoso porque mi caso es como muy particular. O sea, yo llevo en el desarrollo personal desde que tengo 18 años. Tomo terapia desde que tenía 21. Llevaba ya como un proceso de autoconocimiento y de descubrimiento importante, ¿no? Ya había estudiado mindfulness, ya había estudiado coaching. En ese momento, específicamente, hacía yoga y el día que no hacía yoga, entrenaba, caminaba 10,000 pasos al día. Me levantaba a ver el amanecer, meditaba, trabajaba, había cumplido el sueño de llevar a mi familia por fin a Tulum todos juntos. Entonces, a ver, o sea, desde el Instagram y desde mi lente de la vida, yo estaba todo muy bien.
Claro. Una vida muy preciosa, que además yo había creado con mucho esfuerzo y mucho trabajo personal. Y entonces de pronto, ¡pum!, ¿no? O sea, me rompo el dedo izquierdo del pie, la feminidad, ¿no? El dedito chiquitito, ese de pequeño dedito. Caminando en la playa me pego con una piedra y se rompió todo. Yo digo que por ahí salió, ¿cómo se llama? La cajita de Pandora. Ajá. Se abrió la cajita de Pandora y salió toda la peste. De todo lo que tenías como guardado en un cajón porque no coincidía con tu hermosa vida de Instagram. ¿Ok? Pues ya la había venido trabajando en terapia. Ok. O sea, yo ya había abierto esa caja de Pandora muchas veces. Uh-huh. Pero lo que sucede es que creo que hay, primero, momentos en los que uno va avanzando en el desarrollo personal y siempre hay diferentes formas de sanar un mismo tema. Claro. Primero que nada. Como capas de una cebolla, Claro. siempre digo. Y la otra es que nosotros pensamos, y yo pensaba en ese momento, que estaba cubriendo mis necesidades Claro. correctamente. Claro. Y no es, a ver, la depresión creo que no es, ¿qué fue lo que hice mal para que esto pasara? No creo que uno hace algo mal. Uh-huh. Simplemente que uno va evolucionando y llega en esa misma evolución. Hay momentos en los que uno va cambiando, esa es la norma, nosotros vamos cambiando todos los días. Entonces de pronto puede ser que tú no estés registrando realmente cuáles son tus necesidades del momento y por eso tu alma es muy amorosa y te va mostrando el camino y te va diciendo, a ver, todo esto ya lo aprendiste, qué bueno, pero todavía te falta esto de acá. Entonces lo que a mí me pasó es que todo esto de yoga, meditación, bla, 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 me estaba manteniendo en un estado como equilibrado, por así decirlo. Ok. Pero había algo ahí que yo no estaba registrando porque ahora que lo pienso en retrospectiva, sí había señales. Ok. Pero yo no las registré. Yo le ponía, es que estoy estresada por el trabajo. Ah, claro. Es que tengo mucha chamba. Claro. Es que ando cansada. Uh-huh. Pero no realmente fui a explorar. En ese momento yo tomaba terapia muy de vez en cuando sentía que necesitaba hablar con alguien, pero no estaba en un proceso terapéutico recurrente. Entonces, incluso con la meditación, incluso con el yoga, que es mucho de la observación de uno mismo, del cuerpo, etc., las pasé por alto. Y es que está grueso, porque además dices, uy, bueno, yo hago yoga, yo medito, o sea, yo estoy del lado de los que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo me voy a deprimir? Claro. No, pues, ¿qué crees que sí te puede pasar? Y fue un shock. Claro. O sea, para mí fue un shock el saber que estaba deprimida. O sea, yo me rompo el pie, me empiezo a sentir como muy rara. Obviamente ahí empezó a salir todo lo que mi alma había decidido, porque fue desde el primer momento el no poder caminar. Yo vivía en un hotel a la orilla del mar, muy bonito, te digo, muy instagramable, pero a ver, o sea, yo andaba en muletas, en medio de la arena, o sea, nada divertido. No. Tenía que subir escaleras para la habitación en la que yo vivía. En ese momento vivía en una habitación compartida, además. Entonces, el reto empezó porque desde ahí, o sea, todo en retrospectiva, en ese momento yo lo veía como qué fastidio, pero era porque, no, es que todo, yo estaba acostumbrada a hacerlo todo yo sola. Claro, a la mujer hiperchingona, hiperfuncional, ¿no? Sí. Que no necesita de nadie y sale adelante triunfadora. Claro. Y entonces es como yo puedo y yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Y obviamente ahí yo me empiezo a sentir muy mal, una sensación que yo decía, ¿qué es esto? Claro, porque nos cuesta a cierto tipo de personalidades, no a todos, obviamente, pero habemos muchas mujeres que nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Yo no sé si sentimos que nos hace débiles, vulnerables o que no, o como dice Aura Medina, que espero ya estén escuchando Shots de Realidad también, porque de chiquitos no nos ayudaban, entonces nos acostumbramos a que pues no hay quien te ayude, ¿no? Claro, y que tienes que sobrevivir tú. Yo lo que me di cuenta mucho, ya hablaremos más adelante de esto, pero me di cuenta que justo yo vivía en un constante estado de supervivencia. Entonces, esa exigencia a mi sistema nervioso terminó por colapsarlo. O sea, la depresión, cuando yo supe que estaba deprimida, que me empecé a sentir muy mal, que hablo con mi terapeuta, yo dije, yo genuinamente preocupada por mi salud. Me contabas que estabas, en ese momento es cuando estabas en la playa en una piedra que le marcaste, ¿es ese? Sí. Ok. Pero eso fue antes de la depresión. Ah, ok, antes de la depresión yo hablé con mi terapeuta un día random y estaba hablando de una situación que tenía que ver con pareja, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ese día yo le dije, yo no sé qué es lo que tenga que hacer, pero yo me niego con todo lo que soy.
a repetir el patrón de violencia o sea, y de violencia, no una violencia extrema, pero Ni a ver, intencional. violencia, no, muy amorosa por parte de mis padres, que eso lo vine a entender después, pero que a ver, al Que final, tú viviste como violencia. claro, y me afectó. Claro. Entonces yo estaba acostumbrada a este estado constante de yo aprendí que esa era la forma de estar en el mundo, ¿no? Sobrevivir en el mundo era yo lo voy a hacer, yo sola, yo puedo. Además, soy comunicóloga, entonces siempre en un mundo de hombres, ¿no? Entonces mucha energía masculina que requiere de ti como mujer, que traigas esa energía masculina y que te coloques desde una posición en la que yo lo puedo resolver y no necesito ayuda y cómo me voy a poner a llorar. Entonces, todas estas cosas que van reprimiendo tu feminidad, porque, a ver, soy una mujer, Claro. ¿no? Entonces, que van reprimiendo tu verdadera esencia y que sí, tú construyes un personaje en torno a quien tú eres y no porque quieras, es una cuestión inconsciente. Nosotros Por desde supuesto. niños vamos aprendiendo y lo vamos integrando a través de nuestra experiencia. Te vas adaptando. Y terminas por decir, esto es quien yo soy. Pero en realidad, ¿lo elegiste? Esa es la pregunta. Ah, caray, eso está cañón, Ale, qué buena pregunta, claro. Porque tal vez no, o sea, muchas de las cosas que tú fuiste viviendo y haciendo y generando de tu vida, muchas de ellas no las elegiste. Y como no, pero tú crees que sí. Entonces lo que sucede es que tú vas por la vida, tú creces, te vuelves un adulto y tú estás feliz, ¿no? Comillas aquí, ¿no? O sea, estás feliz con quien tú eres y tú muy segura, voy de que yo esto es lo que soy y vuelvo y repito, yo había replanteado ya muchas cosas con todo el camino de desarrollo personal que traía, pero de todas formas había algo ahí que todavía se sostenía y yo, o sea, ahora podría decir que es eso, ¿no? Se sostenía todavía una energía muy masculina de Alejandra que no era sostenible porque va en contra de mi propia esencia. Pero está cañón, o sea, tú dijiste, a partir de ahorita yo quiero romper con cualquier patrón aprendido que me lleva a tener este tipo de relación de pareja que no quiero tener. Corte A, te rompes el dedito, que imagínense romperse un dedito de 2 centímetros de tu cuerpo y te inutiliza. Sí. Te inutiliza y te dice, pues sí, muchachita, a la banca y a pensar. Claro, porque esa fue una declaración universal, o sea, a ver, yo hice una gran declaración universal y yo empecé a trabajar como de que, bueno, o sea, yo voy a empezar a abrir esta puerta porque yo sabía que lo que yo tenía que hacer era sentir. O sea, como me tocaba todo esto que yo había vivido y aprendido, ahora tenía que sentirlo, no Claro. ya desde la mente, sino desde mi femenino. Y entonces yo, claro que decía, cuando yo decida, poco a poquito, me la voy a llevar leve. Y obviamente mi alma dijo, no, no, no. Y entonces muy sabiamente me rompe el pie, porque, a ver, cualquiera diría, ay, el alma tan amorosa te rompió el pie. Pues sí, porque mi alma sabía que yo lo que necesitaba era parar. Y por mi personalidad, y por, o sea, sí, porque hay una parte de mí que sí es muy así, pero también por toda esta energía masculina y lo aprendido, yo no iba a parar si no era porque me rompiera el pie y anduviera en muletas en medio de la playa. O sea, vemos el escenario, ¿no? Exacto. El escenario fue muy específico, ¿no? Yo no me podía ir con mi familia porque avión, bla, bla, y en el medio me empiezo a sentir todo esto que me empieza a pasar, ya síntomas de la depresión, pues claramente lo que hizo mi alma fue, me detuvo. Qué importante, Ale, lo que estás diciendo. ¿Te ha pasado a ti que nos estás escuchando que sientes que estás en una carrera que no te puedes detener y que nuestra sociedad y nuestra cultura no ven la pausa, no ven el descanso, no ven el decir voy a tomar distancia para pensar bien las cosas como algo bueno? Se nos califica por nuestra productividad, por la prisa, por la cantidad de juntas en la agenda y justamente esas cosas nos vuelven hiperfuncionales y ultra desconectados, ¿no, Ale? De nosotros mismos. O funcionales. O funcionales. ¿A ojos de quién? Claro. ¿No? Porque puede estar funcionando y además es como un reward, ¿no? O sea, como que te está trayendo este regalo de que la sociedad te premia, ¿no? O sea, entre más ocupado estás, más productivo para la sociedad eres. Claro. Entre más haces, mejor. Entre más Sí. estás como aprendiendo y desarrollándote y trayendo, ¿no? O sea, la gente no está acostumbrada a parar. Bueno, no, yo ahora ya me acostumbré y sigo trabajando en ello, ¿eh? Me cuesta. Uh-huh. Porque, a ver, seguimos en el sistema. Claro. Pero la realidad es que sí, o sea, nos cuesta mucho y a mí me costaba mucho parar y no lo iba a hacer si no iba a ser de esa manera. Entonces,
sí creo que es importante que nos cuestionemos cuántas veces la vida ha intentado pararnos de maneras más sutiles, cómo nos va diciendo, hey, tranquila, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá. Y no es porque seamos tontos o porque no nos importe, sino porque genuinamente estamos tan metidos en el hacer que de pronto ya no, o sea, no hay espacio para notar esas señales que ya el cuerpo te está dando. Claro. Entonces, cuando había venido mi familia, ya mi papá me había dicho como, te veo rara, ¿qué te pasa? Y me decía, tranquila, hija, o sea, estamos aquí, pero pues tú no te tienes que encargar de todo. Sí ven el patrón, ¿no? Yo me encargo de todo, yo puedo, yo lo sostengo, yo traigo a mi familia, yo los atiendo a todos. Entonces, y además trabajo, no fallo ni un día y subo y bajo y resuelvo la vida del que se deje, ¿no? Exacto. Tenía 2 trabajos, trabajaba en un hotel, además ahí todo el mundo me hablaba, entonces era como que un montón, ¿no? Pero además es eso, yo me hago cargo de esto y del otro y de bla, bla, bla. Pero entonces si yo estoy tan ocupada atendiendo las necesidades de todo el mundo, pues claro que no voy a tener espacio para atender las mías. Y claro que voy a omitir no solo mis necesidades, sino las señales de mi propio cuerpo y de mi alma para mostrarme que algo no está yendo bien. Y necesitaste que tu terapeuta te dijera así, tal cual, Ale, estás pasando por una depresión, para que te dieras cuenta. Yo sentía ya que algo no estaba bien. Uh-huh. O sea, no hay duda. Claro, claro. Cuando hay duda, no hay duda. A ver, yo lo sentía, era abrumador. Ahora aquí es importante para quienes nos están escuchando saber eso, ¿no? O sea, es una cuestión física. Primero y antes que nada. La emocional también es física, porque las emociones son química cerebral, ¿no? Claro, claro. Entonces, es un malestar físico. Entonces, para mí fue dolores de cabeza, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, o sea, no podía comer cualquier cosa, todo el tiempo náuseas, etc. Una sensación de agotamiento extremo, no cansancio, agotamiento extremo. Entonces imagínate la sensación de agotamiento, pero no comes bien, pero no duermes bien, pero te duele la cabeza, y una sensación de abrumadora, de una corporal, yo lo sentía mucho como si el estómago, obviamente la cabeza, pero es un malestar como cuando se te corta el cuerpo, no sé cómo explicarlo, una sensación interna importante. Entonces, esos fueron los síntomas físicos. Ahora, ¿por qué no fui y consulté a un médico, verdad? Y fui y hablé con mi terapeuta, porque había una sensación emocional que yo detecté, ¿no? Que sí estaba relacionada a lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo. Claro. Entonces, cuando hablo con eso, a Dios gracias, me di cuenta muy rápido que estaba deprimida por eso. Claro. Yo hablo con mi terapeuta, le digo, está pasando, le redacto todos mis síntomas y todo lo que estaba sucediendo. Y ella muy bonita me dice, bueno, pues te tengo que decir que estás deprimida. O sea... Como yo, si yo soy súper trabajada, ¿no? Claro. Curioso, digo, en mi caso, como ya les he compartido o ya lo he compartido aquí en el podcast, yo sí fui primero con un médico. Yo fui primero con un médico metabólico porque dije, yo tengo aquí una falla metabólica. Jamás me pasó por la cabeza que era depresión tampoco. Hasta ese momento, hasta que él sacó los estudios y me dijo, tu cortisol está hasta el cielo, tu insulina está disparada. Todos estos son indicadores de un tema de ansiedad y de un tema de burnout, de agotamiento. Así que pase usted con el psiquiatra a que la evalúe. Y ahí fue donde también llegó el diagnóstico para mí y ha sido, ¿no? Te cambia la vida saber que hay algo que tiene un nombre que se llama depresión, pero más que nada que hay un camino que se puede recorrer. Sí, sí te da mucha paz, pero también con eso, y hay que decirlo, viene el estigma, ¿no? Por eso es tan importante, Ale, y te agradezco que lo estemos platicando hoy. Uh-huh. Claro, porque si en un mundo de somos productivos, somos exitosos, somos chingones, levantas la mano y dices estoy deprimida y te pone en una situación vulnerable. Totalmente. Porque te sales del juego de los winners, ¿no? Claro. Sí, de los que que ya no andamos tan bien, ¿no? Claro. Pero sí, hace una semana estábamos todo muy tranquilo y además es como a la sociedad no le gusta el sufrimiento. Al ser humano no nos gusta sufrir. Claro. Pero además como no estamos acostumbrados a sostener nuestro propio sufrimiento, menos estamos acostumbrados a ver a otros sufrir. Uh-huh. Entonces es muy incómodo. A la sociedad le incomoda mucho el sufrimiento. Entonces, la realidad es que sí decimos 2023,
pero todavía no se habla suficiente al respecto de la depresión y todavía hay mucho estigma sobre las enfermedades mentales, sobre las situaciones en las que el cerebro químicamente se desbalancea. Sí, y además decimos enfermedad mental Además. igual a locura. ¿Y qué creen que no? No. O sea, no. Esa es muy común. O sea, extremadamente común el que la gente se deprima. Y creo que las generaciones hacia arriba de la mía, o sea, hablemos ya de baby boomers, etc., sí es una generación en la que todavía ellos crecieron con sus papás diciéndoles mal el psicólogo, mal el psiquiatra, mal las enfermedades mentales. Nosotros como millennials estamos, como todo, rompiendo esos estigmas, pero también para las nuevas generaciones todavía no hay. A ver, hay un montón de información, tú googleas depresión y te salen 800,000 cosas, ¿no? Instagram, todo. Pero la realidad es que yo sí me enfrenté a eso, a que yo sentía el estigma. Deja tú que la sociedad me lo dijera. Yo hacia ya ti traía, misma. claro, yo ya traía esa carga social. Claro. Te digo porque uno se va adiestrando, ¿no? Entonces uno trae todas esas creencias que no son tuyas, de que sí, y vuelvo y repito, yo habiendo estudiado coaching, muchas cosas de psicología, bueno, o sea, llega un punto en el que yo me traje ese estigma. Y con el estigma, además de eso, viene la otra parte que es, como tú no estás entendiendo qué te está pasando, como estás tan abrumada, porque esta es la sensación que yo podría decir, es estar abrumada, desbordada todo el tiempo. No quieres hablar de eso tampoco. Claro. Está el estigma y está el decir, no quiero hablar, porque sí hay una sensación como de retraerte y de encerrarte en ti mismo. Creo que eso es algo normal, porque al final es como, y muy positivo, porque si te das cuenta, al retraerte estás trayendo toda esa energía que estaba en cualquiera, ¿no? En el trabajo, en la gente, en el papá, en la hermana, con el que salgo, bueno, en mi contexto, ya ponga su contexto aquí. Estaba tan allá toda esa energía que lo que había que hacer era traerla de vuelta, ¿no? Porque ya no hay energía para compartir. Aquí ya no hay nada que dar. Y eso también es fuerte. Es muy fuerte. Porque acostumbrados a estar, no, yo me resuelvo la vida y le resuelvo la vida al mundo. Y hoy es caer en la conciencia de que hoy no tienes nada que darle a nadie, que no sea a ti mismo. Entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces sí, a mí me para la depresión y empezar en este proceso de empezar a entender qué me estaba pasando. Mi terapeuta me lo explicó súper bien, ¿no? Era la palabra depresión, perder presión. Y empezar a sacar, o sea, mi misión terapéutica era sacar toda la presión a como de lugar. Todo lo que signifique presión, que era casi todo, hay que sacarlo. Y hay que ir a lo más básico, que comer, dormir. Las necesidades más básicas, es volver a la base, ¿no? O sea, nada de que, a ver, espérame, ahorita yo te armo un proyecto. No, espérate. O sea, que ella me dio una pregunta muy valiosa, muy valiosa. ¿Qué necesito en este momento? Estarte preguntando eso a cada rato. A cada 30 segundos. ¿Qué necesito? Porque además estás en un estado muy vulnerable y muy volátil. Entonces, todo el tiempo estás cambiando, ¿no? Entonces estoy triste, estoy enojada, estoy cansada, estoy abrumada. Y entonces todas esas necesidades que no se registraron antes, pues se vienen a registrar de una manera. O sea, es tanto lo que estás sintiendo que ahora sí ya no lo puedes ignorar. Claro. Ahora ya no se puede ignorar. Entonces hay que ir a atender esas necesidades. Y entonces toda esa energía, traerla a lo más básico, irte nutriendo y aprender el concepto de cuidar de uno mismo, ¿no? De ver cuáles son realmente mis necesidades. Y entonces ahí es donde empieza realmente la noche oscura del alma. Claro. Porque ahí es donde se empieza a morir todo. Claro, porque entonces ya no se vale definirte como Ale, la del hotel tal, Ale, la que escribe no sé qué, Ale, la del Instagram súper lindo, porque eso no eres. Claro. Y entonces, pues si no eres eso, ¿quién eres? Uy. Sí, es que ahí es la pregunta del millón. Y sí va a llegar mucho más hacia, bueno, para mí fue hacia el final de la crisis, que fue la que me duró al principio a lo mejor un par de meses, que era cuando yo sentía que ahí sí ya fue. Híjole, ya, Diosito, recógeme. Y luego ya fue seguir el proceso, que fue casi 1 año y medio. Entonces hay que decir,
la depresión lleva tiempo. Claro. Y uno dice, es que yo le decía a mi terapeuta, no, es que yo no te lo juro que yo no lo voy a aguantar. ¿Cuándo se gradúa uno de esto, no? Sí, no. Y además es como literalmente estás pasándola tan mal, que lo que quieres, y yo creo que por eso aquí voy a tocar un tema bien delicado, por eso la gente empieza a pensar en suicidio. Exacto. Y a mí sí me pasó. Ok. O sea, a mí sí me pasó. No llegué al punto de empezar a tener ideaciones suicidas, así de que empezar a pensar cómo lo voy a lograr, ¿no? Pero sí pensaba como el mundo debería de estar, o sea, el mundo estaría bien sin mí. Y yo estaría tan bien sin el mundo. Tan bien sin el mundo. Porque es eso, empiezas a perder toda esta identidad de ese es un momento en el que también te empiezas a dar cuenta que estás solo. Pero no estás solo en eso. Eso es bien importante entenderlo. Sí, porque al final es como que tú piensas que tu vida depende de todo lo que tienes, ¿no? Tu familia, tu casa, tus hijos, tu contexto. Y cuando todo esto se empieza a ir, ¿no? Entonces empiezas a pensar como, entonces estoy solo. Y si te digo, sí estás solo. Y me acuerdo, eso me lo dijo un amigo. Y entre más rápido lo entiendas, mejor. Caray. Sí. Y yo, ¿cómo? No, yo en plena depresión, yo era como, no, y entonces mi vida ya no tiene caso. Y claro, o sea, ahorita lo digo así, pero en ese momento se sentía como el fin del mundo. Y no como un pequeño ahí de, ay, bueno, le estoy pasando muy mal. No, a ver, profundidad en el sentimiento. Importantísimo, o sea, muy, muy profundo, porque lo estás cuestionando todo. O sea, estás cuestionando en mi familia para qué, y mi trabajo para qué. Y entonces todo se empieza a ir y se empieza a tambalear la identidad. Y ahí es cuando empiezas a sentirte tan solo que empiezas a decir, ¿y para qué entonces quiero esta vida? Claro. Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Para qué esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué el trabajo? Si te encuentras ahí, si estás pensando para qué esta vida, si estás pensando mejor ya no estar, no hace ninguna diferencia mi presencia, mi vida, mi existencia, escúchame bien, sí hace una diferencia. Estás aquí porque te toca vivir algo, te toca ser mucho más humano y mucho más empático una vez que transites y que tengas el valor de pasar por tu propia noche oscura del alma. No la vas a pasar solo, la vas a vivir solo, pero no la vas a pasar solo, como nos dijo Ale. Hay muchos recursos, hay mucha gente dispuesta a acompañarte y apoyarte. Quizá ahorita no la conoces, pero está ahí. Tu vida vale mucho y ojalá te des cuenta que es también un momento de tener el valor y la humildad de decir, necesito que alguien me diga por dónde, porque ahorita no estoy pudiendo. Y va a haber quien te cache. Tu vida vale mucho, mucho. No te quedes ahí nada más. ¿Cómo fue después, Ale? Totalmente. Y la importancia de la terapia. Okay. O sea, yo incluso durante esos momentos, obviamente, hablaba con mi terapeuta. Estoy pensando esto. O con mi terapeuta era a puerta abierta a hablar tal cual las cosas estaban pasando por mi mente. Perfecto. Y era así. Pero sí puedo decir que si bien no puedo cuestionar lo que sentía en ese momento, sí claramente yo estaba en un momento demasiado vulnerable en el que todas esas ideas que cuestionaban mi vida eran importantes para llegar a este momento en el que yo te digo, esta vida sí la quiero. Claro. Esta vida sí la quiero. Y es lo que yo siempre hablo cuando escribo o hablo sobre el tema. Es sí hay luz al final del túnel. En el momento vas a sentir que el túnel es larguísimo. O sea, que no vas a salir jamás de ahí, que no va a haber manera. Lo que quieres es encontrar cualquier cosa que te ayude a parar el sufrimiento. Sí. Y de ahí viene la ideación del suicidio. Claro. Porque lo que quieres es parar tu sufrimiento. Pero sí tienes que saber que es como, sobre todo, yo hablaba mucho con Dios, hablaba mucho con mi alma, hablaba mucho conmigo, con mi terapeuta, con mi familia, con las pocas personas que yo elegí hablarlo. Pero sí era como que en el fondo yo siempre sostenía esta esperanza de decir, sí se va a poder. O sea, sí voy a poder. No sé cuánto me va a costar. Y obviamente había días que decía, no voy a poder, por favor, Dios, ya recógeme. Pero luego era como, hablar con mi terapeuta era muy importante, porque no tan solo yo no podía sola, sino que ella tenía herramientas que yo no tenía. Entonces ella me dio las herramientas que yo necesitaba para transitar esos momentos, porque además yo no veía la luz. Entonces, como estoy cegada por lo que siento, pues claramente que no voy a encontrar las respuestas. Entonces, un terapeuta, un psiquiatra, lo que va a ayudar es a decirte, hey, aquí hay herramientas para que tú puedas transitar esto. Fácil no va a ser, pero va a ser más fácil que si lo haces solo. Totalmente. Entonces, sí hay que abrirse a la posibilidad y sí,
es difícil porque a mí me costó aceptar que necesitaba ayuda, pero es un hecho, yo sola no hubiera podido. No, y me parece que es todavía más difícil no hacerlo, mucho más difícil porque te quedas en este pozo negro del que no ves ni un rayito de luz por ningún lado. No sé si han ido a las grutas de Cacahuamilpa y han entrado a un lugar cuando les apagan todas las luces. Es que es esa profundidad, o sea, no ves ni tu ojo, o sea, no ves ni pegando la mano a los ojos, no ves nada. Es una verdadera sensación de vacío y de oscuridad en la que, pues sí, necesitas que alguien te eche una linternita, que alguien te ponga así una velita y que vayas viendo. Pero se llama la noche oscura del alma porque el alma después renace y florece. Totalmente. Y algo importante de decir es que también reconocer cuando sí estoy deprimido. Por eso hay que ir con los terapeutas y los psiquiatras. Y aquí abro este paréntesis muy importante, porque también hay mucha gente que es como, ay, me siento un poco triste por esto y estoy deprimido. No, a ver, es una depresión que se tiene que diagnosticar. Sí. Las personas indicadas, uno no se autodiagnostica que necesita una cirugía. Bueno, lo mismo. Acá no te puedes autodiagnosticar. Lo mejor será que si empiezas a sentir una o varios de los síntomas que mencionamos, vayas con un especialista. Estos síntomas son falta o de apetito o comer de más, no tener ganas de levantarte de la cama, no dormir bien, sentirte confundido, que no te puedes concentrar, brain fog, horroroso, fluctuar de la tristeza al enojo, a la agresividad. Muchas veces no sabemos que el enojo y la agresión también son síntomas de depresión. No es nada más estar triste o nostálgico, así como lloriqueando, ¿no? También es estar muy agresivo, muy intolerante, muy impaciente, sentir que no quieres convivir con nadie, que te aíslas de la gente, de tus relaciones, que quizá hasta te separas de tu pareja, que te alejas de tus hijos, que en tu contexto de trabajo no quieres convivir con nadie. Y obviamente todo empieza a verse afectado y el teatrito, como bien dijo Ale, se empieza a caer. Porque tu ego, a un nivel más espiritual, que quizá me encantaría que ahorita platicáramos desde esa perspectiva, tu ego se empieza a caer y se empieza a transformar. ¿Por qué? Porque a través tal vez de la depresión te toca a ti permitirle a tu verdadera esencia salir a la luz. Claro. Y el ego, este es un concepto muy tricky, ¿no? Porque en espiritualidad, bueno, va a haber muchas variantes, ¿no? Yo voy a dar la que yo creo. La que tú viviste. Sí, la mía. Para mí el ego es justamente este personaje, todo esto que aprendes con el tiempo, con la vida, de quién tú eres. Entonces, toda esa construcción material, social del ser, ese es el ego, para mí. Y en este contexto es funcional para hablarlo. Y por otro lado está el alma, que es la verdadera esencia, que es lo que el alma no sufre, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando desde el alma, pues realmente es como cuando eras niño, tú no llegaste con etiquetas, como bien decías al principio, no vienes con etiquetas, no vienes con un instructivo, tú simplemente naces y eres. Claro. Esa es el alma. Esa es la expresión del alma en el cuerpo, que es la materia, porque el alma está más allá de la materia. Entonces, la depresión lo que hace es que toda esta parte de ego, que una parte del ego no es que sea mala, o sea, no es como vamos a matar al ego, no. No, el ego tiene una función, es bien importante. Es súper importante y súper amoroso además. Claro. Entonces es como solamente es esta depresión lo que hace es que el alma dice estos componentes de este ego, estas cositas que tú construiste no te están haciendo bien. Entonces vamos a cortar, ¿no? Limpieza con cepillo de dientes, como yo decía, ¿no? Entonces vamos a quitar el cochambre a la cocina con cepillo de dientes de estas cosas que vienen ligadas sobre todo también a heridas, traumas, cosas de la infancia, sobre todo en la infancia, por eso es importante el terapeuta, que indague en la mente y te diga, desde acá viene todo esto. Entonces se limpia todo eso con cochambre y entonces ahí sí resurge. No, a ver, el alma no es que necesita resurgir, el alma siempre estuvo ahí, pero ya queda una parte mucho más esencial y una conexión con el cuerpo, ¿no? Que es muy bonita, porque al final la depresión, aunque parece un suplicio y un infierno, yo siempre he dicho que yo no estuve más clara nunca en mi vida. O sea, es una alineación perfecta. Ustedes ven esto de la astrología, cuando hay una alineación de planetas, hagan de cuenta, sí, pero para ti mismo. Okay. Es una alineación entre el cuerpo, la mente y el alma
que están trabajando por fin alineados para decir que sí y que no nos queremos llevar al siguiente stage porque esto no está sirviendo. Esto te está dañando, te está enfermando, te está colapsando. Evidentemente no está funcionando. Entonces ahí sí, obviamente la mente, que es la que más nos cuesta, ¿no? Y que además depresión es una enfermedad mental, ¿no? La mente es la que es en gran medida la que va a sufrir. No, y además se quiere aferrar a lo que conoce. Sí. Y luego sufre el cuerpo, porque además también es como el cuerpo está buscando procesar todas esas emociones que usted no registró y se las guardó, ¿no? Se las fue guardando en microdosis y entonces hay que sacar. Claro. Entonces el cuerpo está sufriendo porque está procesando. O sea, hubo un ataque de ansiedad que tuve que me acuerdo yo sentía mi cuerpo y sentía mucha compasión porque yo decía, ¿qué sufrí? O sea, ¿qué hice? ¿Cómo es posible que todo esto no lo noté? Wow. O sea, yo sentía cantidades atómicas de energía liberándose de mi cuerpo porque las emociones son energía que tiene que salir. Entonces el cuerpo está ahí haciendo un gran... Pues por eso está uno agotado, porque claro, el cuerpo está trabajando con sobremarcha, además de todo lo que ya le hiciste vivir, ¿no? Y está sacando ahí la energía. La mente está intentando no colapsarse, porque la mente, acuérdense que es nuestro sistema de protección. Entonces la mente dice, sufrimiento del cuerpo, ¿qué está pasando? Resolvamos el problema, ¿cómo podemos hacer para que esto pare? Pero hasta que no, en un ataque de ansiedad, uno sabe que si no se rinde a que te cargue el clown, no se va a pasar. Entonces hay que rendirse. Entonces la mente se tiene que rendir. Cuando la mente cede y el cuerpo está ahí procesando, es una alineación perfecta que saca tanta energía que, a ver, después te sientes como, después de que descansas, ¿no? La depresión debe de ser un deep rest. Es un descanso profundo, y esto lo dijo Jim Carrey, del personaje que has estado construyendo durante todos estos años. Okay. Es un deep rest de tu personaje. Entonces hay que soltar el personaje para que salga o sea, como un actor. Un actor tiene un personaje que interpreta, pero ¿dónde claro, está el ser humano? Esto es importantísimo. ¿Dónde está el ser humano que está interpretando ese personaje? Y después de la depresión, lo que queda es el ser humano, no el personaje. Y entonces tú entiendes muy bien que hay ciertas cosas que te sirven en la vida para estar en el sistema, pero también entiendes que atrás de eso hay un ser humano que necesita cuidarse, que necesita amarse, que necesita darse sus necesidades básicas y complejas, que necesita estar ahí para atender sus necesidades porque nadie más lo va a hacer. Y entonces ese ser humano tiene que aprender a decir eso no, eso sí, y a pedir lo que necesita de los demás. Y entonces esta vida sí la quiero. Porque esta vida es donde sí estoy eligiendo conscientemente que sí y que no quiero para mí, que realmente me funciona con quién soy yo como ser humano. Y entonces, entonces, esa es la verdadera vida, ¿no? Claro. Una vida en la que ahora sí te das cuenta que tienes la opción que siempre la tuviste de elegir qué quieres para tu vida y no solamente atenerte a vivir bajo el condicionamiento de lo que alguien te dijo, que tú ni siquiera registraste, ni siquiera sabes por qué dijiste que sí, claro, pero has vivido una vida creyendo, ponga una lista interminable de creencias de tu familia, de la sociedad, de la escuela, que el jefe, y entonces uno vive para todos menos para uno mismo. Claro, pero además te das cuenta, una vez que ves ese amanecer de la noche oscura del alma, que ya no es porque tu mamá no sé qué, ya no es porque de chiquito te ningunearon, ya no es porque la vida es súper injusta, ya eres tú. Y esa es, también una de las grandes verdades de la depresión. O sea, sí, yo me acuerdo un día estar hablando con mi terapeuta que no, y entonces y el mundo y bla, bla. Y me acuerdo que ella me dijo como, es que todo esto que te está pasando, Ale, es porque tú hoy te estás haciendo responsable de ti. Y yo, excuse me. Adulting. Me cayó, claro, porque además, a ver, voy a cumplir 35 años, o sea, adulta, ya llevaba un rato siendo adulta, pero... Más sin en cambio no queriendo, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa. Claro, y porque uno piensa que como yo era una persona funcional en el sistema, ¿no? Entonces quiere decir que yo lo estaba haciendo todo muy bien. Pues no. Claro. Not really. No estaba funcionando.
Evidentemente no estaba funcionando. Entonces sí es importante que la gente sepa eso, ¿no? No porque seas un adulto funcional en el sistema, quiere decir que te haces responsable de ti. Esas son cosas bien distintas. Bien importante. Puedes no estar haciéndote responsable porque como, ¿no? Si yo digo como, sí, o sea, yo estoy aquí sintiéndome triste porque Lu me hizo, entonces es porque yo genuinamente creo que la variable es Lu. Pero claro. si yo en lugar de decir, Lu me hizo, entiendo que yo tengo la opción de elegir cómo me siento con respecto a lo que Lu hizo, bueno, a ver, no de elegir cómo me siento, sino de qué hago con lo que siento, porque lo que siento se da, ¿no? Pero, totalmente. ¿qué hago con esto? ¿Qué significa en lugar de tener la energía en Lu, ¿no? De por qué Lu actuó como actuó. Sí, de estar buscando el villano de la telenovela. Y volvemos al tema de por qué saco la energía en la depresión y luego la tengo que traer. Cuando yo traigo esa energía a mí, y más bien digo, ¿por qué a mí me importa lo que hizo Lu? Entonces estoy hablando de hacerme responsable de mi sentir. Y hacerse responsable en muchos sentidos es hacerse responsable de mi autocuidado. Cómo yo me cuido. Entonces, si yo permito que las acciones de N número de personas me afecten, bueno, no puedo evitarlo, pues soy un ser humano que siente, pero si yo después de eso omito mi necesidad y omito mi emoción, y me la vuelvo a guardar, pues ya sé a dónde me va a llevar. Claro. Entonces hoy lo que hago es que digo, a ver, espérame, antes de que se guarde, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué sentí? Me sentí enojada, me sentí triste. ¿Por qué me sentí triste? ¿Qué es lo que a mí me pasa con lo que hizo Lu? Y entonces todo el tiempo, esto es algo que yo aprendí. Las necesidades que tenemos no se pueden omitir ni un solo día. Uy, qué fuerte eso. Ni un solo día. O sea, ni un solo día puedes dejar de respirar porque crees que otras necesidades emocionales, afectivas, de un límite, de lo que sea, también las puedes ignorar. No puedes. No, es como respirar. Sí, es como decir, como ya desayuné ayer, ya no desayuno en las siguientes 3 semanas. Claro. No, o sea, las necesidades, así como por eso la depresión te trae a lo básico, porque te dice, en lo básico es donde está tu verdadero bienestar para empezar. Ya claro. Deja tú lo demás, las complejas, ¿no? La más básica, si tú no duermes bien, no estás bien. Si no comes bien, no estás bien. Si no atiendes tus necesidades, no estás bien. Claro. Sí, o sea, fíjate también que estás comiendo, que bla, bla, bla. Entonces, las necesidades de uno son todos los días y a cada momento. Entonces, cuando uno realmente se hace responsable de sus necesidades, poco tiempo te va a quedar para estar atendiendo las necesidades de quien sea. Yo te diría, es más, no hay tiempo para atender las necesidades de nadie. Puedes compartirte, puedes estar ahí para otras personas si tú así lo eliges. Pero entonces también vas a elegir con quién pasas tu tiempo. Claro. Vas a elegir qué actividades quieres. Y te vas a dar cuenta que yo no necesito hacer esto porque no me interesa, porque no. Luego estoy con una persona, es que podría decirse que eres muy grosera, sí, pero ya me quiero ir, me voy. Claro. O sea, yo ya no vivo para atender las necesidades sociales, ni familiares, ni... Y esto, por favor, entiendan que no quiere decir desde un lugar de soberbia o de reto. O sea, no quiere decir que somos groseras o que Ale es grosera y a media palabra me va a decir, ya me dio flojera tu podcast y se va a ir. Yo, bueno, bye. ¿No? Pero quiere decir, cuando sabes y te conoces y te escuchas, pues te resulta más fácil decir, oigan, 1000 gracias, ya me voy, sin tener que decir, es que tengo que levantarme temprano, es que tengo una cita, no, 1000 gracias, ya me voy. Claro. Sí, uno puede ser muy educado, yo sigo siendo muy educada y muy educadamente puedo decir, porque además eso me viene a la mente, yo no quiero estar aquí, pero no lo digo así, ¿verdad? Entonces es como, me tengo que ir, etc. Pero, a ver, sí hay una línea muy delgada con respecto a lo que uno tiene que ser amable, pero para poder uno ser amable con otros, primero tiene que ser amable con uno mismo. Y es que eso es lo que se nos olvida. Entonces si tú estás siendo amable con todos, pero contigo no, entonces ahí estás en el personaje, porque lo estás fingiendo. Claro. Y no te estás dando cuenta. Pero si tú eres amable contigo, inherentemente vas a ser amable con otros. Si tú respetas tus límites, inherentemente vas a respetar los de otros. Si tú respetas todo lo que sientes, vas a poder respetar lo que sienten otros. Entonces ven cómo la noche oscura del alma te trae a un lugar mucho más genuino. ¿Desde qué lugar estás haciendo todo lo que haces en tu día? Porque sí, primero me reconozco yo como alguien amable y educado conmigo y después me reconozco como una persona amable y educada con otros. Claro. Y a veces me reconozco imperfecta y reconozco la imperfección de otros.
A veces reconozco que soy altamente exigente conmigo misma y entonces reconozco que soy altamente exigente con otros. Entonces, como traer la energía, darte cuenta, como sí, es un cliché, pero este es genuino. Uh-huh. Como lo que eres contigo, eres con los demás. Pero acá es más allá del concepto. Es genuina, intuitivamente en el sentir, el conectar. Eso a mí me trajo mucho también la noche oscura del alma. Y hablando de espiritualidad, hay que ir, que todo el mundo pensamos que la espiritualidad es allá en la idea de quién sabe quién. No, en el cuerpo. La conexión con el cuerpo. Cuando algo no va bien, el cuerpo te lo dice. Claro. Cuando estás siendo amable con todos, pero no contigo, el cuerpo te lo dice. Es como esta sensación, puede ser en el estómago, depende de dónde tú la sientas. Yo la siento a veces en la garganta, la siento a veces en el estómago, la siento como un malestar ahí raro, ¿no? Cuando no quiero estar con alguien, cuando alguien no está siendo amable conmigo, cuando yo no... Porque, a ver, no se trata de que el otro sea o no amable conmigo, es porque yo me quedo en donde la gente no es amable conmigo. Claro. Porque yo acepto eso. Entonces mi cuerpo me lo dice, es como, lo está rechazando. Es como, no, esto no lo quiero. Y esto no lo quiero. Y muchas veces me quedo aceptando lo que no quiero porque es que ¿cómo voy a hacer sentir mal? Claro. Aquí al jefe o a la familia. Es que es que eso no es lindo. O sea, yo soy bien linda. ¿Cómo me voy a portar así? Claro. Y además no está bien visto socialmente. Claro. Que tú te digo, la egoísta, la rebelde. Obviamente después de eso a mí me tocó trabajar eso no solamente a nivel social como tangible, sino también energético con mi contexto, mis amistades, mi familia, porque a ver, si estamos hablando de que hay una muerte del ego, tú te estás reestructurando, no hay manera en que eso no impacte tu entorno. Totalmente. Entonces, va a haber un impacto sí o sí, y a la gente no nos gusta el cambio. Y entonces imagínate si tú estás ahí lidiando con lo que sea, primero tienes que ir a atenderte tú, ya en estados más avanzados, cuando empiezas a tener más fuerza, ¿no? Más energía, porque es eso, la depresión es una baja en la energía total. Entonces empiezas a tener más energía, no luego empezar a regalarla, sino seguirla trayendo una y otra vez. A ver, yo hoy puedo decir, yo ya no estoy deprimida, igual sigo actuando como si lo estuviera. Cuidando tu energía, o sea, cuidando tus recursos. Claro, porque yo digo, no, yo volver ahí. Entonces yo todos los días, con mi energía, viendo dónde está mi energía, si le estoy regalando, si no, ¿por qué? Y si le estoy regalando, luego me estoy quejando. No, es que ¿por qué él no fue él. Tú regalaste tu energía. Claro. Tú regalaste tu ser. Tú elegiste eso. Me estoy haciendo responsable de mis elecciones también. Entonces ya no soy la víctima de las circunstancias ni la víctima de la vida, sino soy responsable por mí. Y entiendo que soy un ser humano y que me puedo equivocar y que siento y que los demás también. Pero es un proceso de readaptación en todos los contextos. Claro. Y eso lleva tiempo. Por eso si uno espera que sea como... Me ha pasado mucho encontrarme gente que no solo no atiende a terapeutas, sino que se automedican y ahí andan tomando cualquier cosa, antidepresivos, que no saben ustedes lo peligroso que puede ser para su cerebro. Si no están bien indicados y bien el seguimiento. En la automedicación es súper peligrosa. Súper peligrosa. Con un seguimiento médico muchas veces es necesario, quitando el estigma, no te va a pasar nada. Si es necesario que tomes medicamento, no te va a pasar nada, porque las emociones son químicas cerebrales. Exactamente. Si tú no puedes producir esas hormonas, las ingresas a través del medicamento. Pero como es la química cerebral es tan delicada que tiene que ir de la mano de un psiquiatra. Fin de la conversación. Uno no te puede, me tomo un chocho. No. Sí, no son ni aspirinas ni caramelos. Ni en la espiritualidad también, ¿no? Me Claro. voy a mi ceremonia de ayahuasca y me voy a saber, espérate. O sea, no está mal una con la otra, pero hay que ser conscientes del cómo. ¿Y de en dónde estás tú? En mi camino personal, una de las cosas que platico con mi psiquiatra es, si tú, Lu, quieres en algún momento hacer una ceremonia de ayahuasca, hay que prepararte porque estás saliendo de un proceso de depresión. Yo sí tomé medicamento y considero que a mí me salvó porque yo no tenía ya de dónde sacar fuerzas para salir adelante, pero lo hice de la mano de un terapeuta, de un psiquiatra, de un médico internista. Yo digo que de un dream team. Tenía masajista, tenía a mi maestra espiritual. Y entonces, en ese contexto bien llevado, si un día decido hacer alguna ceremonia, lo haré bajo el cuidado de la gente que sabe cómo está mi cerebro en ese momento. Es muy arriesgado también llegar a una ceremonia o tomar alguna planta de poder si estás transcurriendo una depresión y que pueda por ahí sanarte o hacerte un cortocircuito.
Totalmente. Entonces, No, y volviendo a hablar de ser responsables de uno mismo, o sea, no todas las cosas están hechas para todos. Exacto. Entonces tú necesitas saber en dónde estás tú. No Exacto. porque vino Chuchito y te dijo, a mí esto me funcionó, entonces te va a funcionar a ti. No, porque estamos hablando de si uno va ahí a autoconocerse, a que quede su esencia, pues también entiende que no hay alguien más, como decíamos al principio, que esté viviendo esta experiencia humana como yo. Totalmente. Entonces, solamente, o sea, solo yo puedo saber lo que siento, solo yo puedo reconocer mis necesidades. Y hay personas que me van a ayudar en el proceso de entender las cosas que yo no entiendo, pero de lo que siento, yo puedo ir con un psiquiatra y explicarle cómo me siento. Y el psiquiatra me puede hacer un examen del cerebro para ver si lo necesito o no. Yo también hablé con mi terapeuta al respecto del medicamento. Yo le dije, voy a dar un tiempo y si después de este tiempo no sucede o yo siento que ya no, o sea, ya me estoy yendo muy para abajo, le dije, entonces sí, ya a mí no me daba miedo tomar medicamento. Yo decía, si lo tengo que tomar, lo voy a tomar. Yo, en mi caso, yo no tuve que tomar medicamento, pero hay quienes sí y hay muchas personas. Tengo una persona muy cercana y muy familiar conmigo, además de ti, que sí también tomó medicamento y todo bien. O sea, a ver, mejor. Ella decía, por fin, pude ver la luz. Claro, porque es que si tu cerebro no está generando esa hormona, necesita poderla. Y hay gente que tiene depresión crónica por lo mismo, porque no se trató en el momento y entonces llega un momento en el que tu cerebro deja de producirla forever. Y entonces te tienes que medicar forever, ¿no? Entonces, bueno, ya situaciones son tan diversas como los seres humanos. Aquí no vamos a abarcar todo, pero sí decir, haciéndonos responsable de eso, tenemos que voltear a ver qué es lo que necesito yo, no qué es lo que me dice el mundo que necesito. Exacto. Porque entonces ahí estamos yendo otra vez en contra de, ¿no? Exacto. ¿Y a dónde nos va a llevar? A colapsar. Entonces, siempre alineados con eso. ¿Qué necesito yo en este momento? Exacto. Esa es, siento que la gran frase con la que nos podemos quedar de este episodio, la depresión, la Organización Mundial de la Salud considera que pasando la pandemia aumentó en un 50% el número de personas que se diagnosticaron con depresión. Y de las personas que ya tenían depresión empezando la pandemia, el 30% o más agravó sus síntomas por consecuencia de la pandemia. Estamos también viviendo como sociedad todas las consecuencias de algo tan atípico y tan disruptivo como fue una pandemia. No tengas miedo de buscar ayuda si sospechas que lo que estás viviendo puede ser una depresión, puede ser un síndrome de burnout, puede ser una distemia, que es esta depresión que no es tan profunda pero es constante, que mucha gente se puede llevar 20 años sin diagnosticar, Ale. Por favor, busca quien te acompañe, quien te aconseje. Existen muchos recursos, muchos que no tienen costo. Los vamos a poner en la descripción del capítulo. Tu vida es muy valiosa y la vida puede ser súper, súper gloriosa, súper interesante, súper llena de sentido, llena de cosas apasionantes, llena de belleza. No tienes que quedarte en donde estás ahorita. Sí, sobre todo yo creo que yo diría que una de las cosas más importantes es dar paso a la humanidad. Y hablando de ese dar paso a la humanidad es justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, no pasa nada si voy y busco ayuda. No pasa nada si... Y la sociedad te puede decir lo que sea y el mundo puede estar en contra tuyo si quieres. Pero el punto es, si tú lo primero que ves, y esto es lo que a mí me dejó, no hay nada más importante para mí hoy que ser Alejandra, ¿no? Y eso por el nombre, pero soy un ser humano y en esa humanidad me puedo enfermar, ya sea física o mentalmente, emocionalmente, ¿no? Puedo cometer errores, puedo a veces saber por dónde, a veces no. Aprendí a dejar de exigirme tanto, porque era como, hay veces que es como, pero todavía podría trabajar otras 2 horas. Sí podría, sale, pero el precio es muy alto. Claro. Porque después ya sabes a dónde te va a llevar. Entonces es como, entonces paro, ¿no? Podría trabajar a lo mejor 2, 3, 5 horas. A veces me pasa que me aviento así, me da las 3 de la mañana trabajando y digo, a ver, sin juicio, pero a ver, ¿con esto me estoy cuidando? Sí. No, not really. Bueno, mañana haré un mejor esfuerzo. Pero dejar de presionarnos, depresión, no ejercer tanta presión sobre lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer. Somos seres humanos y en nuestra esencia yo siempre me veo como aprendí mucho a verme como niña, ¿no? Cuando tú eres un niño, a ver, a un niño no le vas a decir, no, tienes que hacer, bueno, hay quienes sí, pero, o sea,
cuando tú eres niño, lo que quieres es jugar, explorar, divertirte, hacer. ¿Y por qué perdemos eso? En realidad no lo perdemos, los reprimimos. Claro. Entonces hoy es como, ¿qué quiero hacer? Como un niño, ¿qué quiero hacer? Y si voy a trabajar, ¿cómo me puedo divertir trabajando? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer el otro? Es tan compleja el cómo cada ser humano puede sentir, que yo lo que diría es como, da paso a tu humanidad, a tu propia humanidad, no a la de nadie más. Esa es la verdaderamente importante. A quien le tiene que importar tu vida es a ti, porque al final, como tú dijiste, sí, entender que mi vida es valiosa y que sí, el mundo puede estar bien sin mí, pero el mundo gana mucho con mi presencia, porque yo ya aprendí a ver esa presencia, ¿no? Aprendí a ver todo lo bonito que tengo para compartir y todo lo no bonito que tengo para compartir y que también suma. También suma. Toda esa oscuridad que vive en mí también suma. También es parte de quién soy. Integré mi sombra también, mi luz y mi sombra. Y entonces hoy puedo decir, esta soy yo, sí, porque así elijo todos los días ser. Y si mañana no me funciona, pues mañana lo cambio dentro del personaje, me explico, dentro del ego que vive en mí. Claro. Pero sin juzgar al ego. Pero también doy paso a mi alma y di mucho paso a mi feminidad, a permitirme sentir. ¿Cómo me siento hoy? Yo todos los días me despierto y digo, ¿cómo me siento hoy? Esa pregunta, ¿no? Que nunca nos hacemos. ¿Cómo amanecí? No, córrele porque ya se me hizo tarde. Entonces, acá es como, ¿cómo me siento? Dar paso a la sensibilidad del ser, a la humanidad, al niño, ¿no? Entonces sí te puedes dar cuenta que bajo estas palabras, porque incluso me cambia la energía, la cara, todo. O sea, es cómo esto sí es. Cuando yo hablo de eso me expande el alma, lo siento en mi cuerpo. Entonces pregúntate, ¿qué sí eres tú? Y lo que no, pues que se muera. ¿Va a doler? Sí va a doler. Y un montón. No sin romantizarlo, va a estar cabrón. Por eso vaya usted con su terapeuta. Totalmente. De confianza. Pero sí, después de eso, sí hay luz al final del túnel. Sí, tu vida es valiosa. Te tiene que importar a ti, pero me importa a mí. Tu vida sí me importa a mí. Uh-huh. Y la de todos, porque sí, es verdad, todos tenemos algo que aportar a nuestra forma única e irrepetible en este mundo. No hay nadie más como tú que pueda aportar lo que tú aportas. Entonces, sí es valioso. Y entre más hayamos seres humanos que estemos haciéndonos responsables de nuestro propio cuidado amoroso del ser, más bonita va a ser esta sociedad. Exacto, mi Ale. Si te gusta este podcast Talento para la Vida, por favor síguenos, nos haces un gran favor y nos ayudas a llegar a la gente que necesita escuchar esto cada vez más y que este bebé vaya creciendo. Soy Lu Botello, me puedes encontrar en @LULBotello en Instagram y a Ale Perusquía la puedes encontrar como @AlePerusquiam y mi proyecto personal @Maya_conciencia. Muchas gracias por escucharnos y esto fue Talento para la Vida. Nos vemos pronto. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de MMK Podcast.